Paz con justicia y dignidad, elaborado aquí en Ciudad Juárez, hoy en la universidad. Es la construcción, lo que se logró con la reflexión de múltiples organizaciones nacionales. Así, después de haber recorrido más de 2000 kilómetros en una larga caminata, Caravana del Consuelo, que recogió en el camino un sinfín de voces de indignación, protesta y esperanza, nos hemos reunido en Juárez, Chihuahua, no solo porque es la ciudad de nuestro país que más ha sufrido el dolor generado por esta guerra irracional, sino porque aquí se expresa en gran parte la dignidad y resistencia que a partir de las víctimas han generado acciones que son un ejemplo nacional y una ruta de esperanza para establecer el diálogo que hemos realizado a través de 9 mesas de trabajo y que ha llegado a los acuerdos y compromisos que constituyen este pacto ciudadano por la paz, con justicia y dignidad, que aquí resumimos. La versión completa estará en la página del movimiento. Exigencias. Una ley que proteja los derechos de la víctima directa, los asesinados, e indirecta, sus familiares. 2. Derechos de la ciudadanía de monitorear los casos. 3. Cuerpos policíacos que sean eficientes, capacitados, sensibilizados, que investiguen y concluyan los casos, que tengan obligación de cuidar los expedientes. 4. Poner fin a la corrupción e impunidad. 5. Obligación a los medios de comunicación de cumplir su trabajo con ética. 2. Acciones de resistencia. Número 1. Plantones frente a las instancias con exigencias concretas. 2. Inclusión de civiles y medios de comunicación como testigos en los procesos de las investigaciones. 3. Participación de organismos ciudadanos en el seguimiento de los casos. 4. Monitoreo a todos los niveles de gobierno a través de la articulación de organismos de derechos humanos y de defensa civil. 5. Impulsar organización contra la arbitrariedad. 6. Educación de la sociedad civil en sus derechos políticos y sociales. 7. Exigir e incidir en los medios de comunicación para que cumplan su trabajo con ética y que sea educativo para la sociedad. Mesa 2, fin de la estrategia de guerra, seguridad ciudadana con perspectiva de derechos humanos. Exigencias. 1. Exigimos el fin inmediato de la estrategia de guerra, la desmilitarización de la policía y el regreso del ejército a los cuarteles y el retiro del fuero militar. Exigimos que no se apruebe ninguna iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Por el contrario, emplazamos al Poder Legislativo a que elabore conjuntamente con la sociedad una ley de seguridad social y ciudadana. Exigimos que se cancele la iniciativa Mérida y cualquier proyecto de asesoría policíaco-militar auspiciado por Estados Unidos, como es el caso de la Academia de Policía ubicada en Puebla.
acciones de resistencia, realizar acciones concretas de apoyo solidario al movimiento de Cherán y presencia de organizaciones sociales, en especial las de derechos humanos. Foro Nacional por la Desmilitarización y la Paz con Justicia y Dignidad. 3. Realizar acciones binacionales entre el pueblo de México y Estados Unidos para denunciar la estrategia militarista del gobierno norteamericano y exigir que se detenga el tráfico y la compra de armas en México. Mesa número 3. Corrupción e impunidad. Exigencias. 1. Revisar e integrar una reforma judicial para exigir la aplicación y fortalecimiento del marco jurídico existente. 2. Crear una autonomía real de las contralorías y mecanismos de rendición de cuentas para evitar el círculo de corrupción generado a partir de ser el propio Estado el órgano regulador. 3. Crear contralorías de ciudadanas y ciudadanos mediante consulta ciudadana, donde exista como opción el revocamiento de mandato de todos los funcionarios corruptos en los 3 niveles de gobierno. 4. Que las dependencias del gobierno nacional se repartan en todo el territorio mexicano para evitar la concentración de poder en el Distrito Federal. ¡Bravo! Acciones de resistencia. 1. Recorrer las 32 entidades federativas para exigir en cada una de las procuradurías estatales que se emplace con las víctimas más representativas, como sucedió en Monterrey en el transcurso de la caravana. 2. Crear un símbolo que de las diferentes comunidades del país. Así como el sustento económico de los pequeños y medianos comercios. 5. Boicot tributario en el caso del no cumplimiento de los diferentes puntos del Pacto Nacional. 6. El establecimiento del no cruce en los puentes internacionales de la frontera norte del país, sincronizando día y hora semanalmente. 7. El urgente pronunciamiento de la caravana nacional repudiando el caso de Miss Ana, acontecido en esta ciudad. Raíz económica del crimen organizado, exigencias y acciones para la resistencia civil. El gobierno debe rendir cuentas y gobernar con justicia y eficacia. Si el Estado no respeta el marco constitucional, emprenderemos acciones concretas de resistencia civil pacífica, buscando que los ciudadanos, los actores sociales y el Estado accedan debidamente a sus derechos y al cumplimiento de sus responsabilidades ciudadanas. En este sentido, se propone la organización de una jornada internacional contra el lavado de dinero y el tráfico de armas, la toma simbólica del Banco de México en tanto el organismo regulador de las actividades monetarias y financieras del país, así como la toma simbólica de sucursales bancarias en otras partes del país y en el extranjero. 2. Abrir un foro para la discusión de la despenalización del consumo de drogas, no solo en el ámbito nacional, sino también en los foros internacionales. 3.
eliminación del secreto bancario, legislar la obligación de instituciones bancarias de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depósitos y movimientos mayores a 500,000 pesos. 4. Juicio político a Felipe Calderón. Genaro García Luna, Javier Lozano y a cualquier funcionario público que viole la ley y utilice el poder para su propio beneficio. Exigir explicación de las fortunas de Carlos Salinas, de todos los expresidentes y del Baester Gordillo. Queremos saber el origen de las fortunas. Mesa 5. Alternativas para la juventud y medidas para la recuperación y reconstrucción del tejido social. Exigencias. 1. Sustituir políticas asistenciales por otras que impulsen la capacidad organizativa de la sociedad. 2. Ampliar la matrícula y el presupuesto de universidades. ¡No más rechazados! Obligatoriedad de la educación superior y en todos los niveles. 3. Que se impulse la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, documento que no ha sido ratificado. 4. Aumento salarial de emergencia proporcional a la inflación y al precio de la canasta básica. Acciones de resistencia. 1. Crear una red de centros sociales por la paz, con justicia y dignidad. 2. Llamado a la conformación de la Coordinadora Nacional contra la Militarización. 3. Congreso Nacional para un modelo alternativo de educación. Y 4. Crear una radio comunitaria del movimiento. Mesa 6. Democracia participativa y representativa. Exigencias. Hacer viables y operativos los mecanismos de consulta popular, plebiscito, referéndum y revocación de mandato, de manera que se les proteja de uso por intereses políticos y económicos. Por ejemplo, bajar los porcentajes que sean necesarios para convocarlos y que sean en relación con la última votación del Estado y no con el padrón. 2. Recuperar los órganos autónomos ciudadanos como el IFE y a los institutos de defensa de derechos humanos. 3. Se sometan a consulta popular los proyectos urbanos y rurales, particularmente los megaproyectos. 4. Fomentar, promover la libertad para la transmisión de las radios comunitarias. 5. Exigir mayores tiempos de las televisoras concesionadas Televisa y Televisión Azteca, den más tiempo a cambio de la concesión. 6. Exigir la apertura al acceso a los sistemas de comunicación latinoamericana como Telesur y TAL. Han roto con monopolios como CNN. Acciones para la resistencia. 1. Acciones de resistencia, desobediencia civil en Cámara de Diputados y Presidencia. 2. Consulta nacional por la paz y la democracia o por la refundación nacional. Mesas, votos por internet. Fecha propuesta del 13 al 16 de septiembre. Se incluyan a niños. Además se propone abrir el espacio o utilizarlo como testimonio de daños de desaparecidos.
etcétera. Mesa 7. Enlace y organicidad del movimiento. El Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad es un movimiento ciudadano, autónomo e independiente respecto de partidos políticos y grupos, que busca la paz con base en la justicia y la dignidad mediante una participación inclusiva. Buscamos construir una estructura horizontal, descentralizada y democrática, formada por comités locales, estatales y o regionales autónomos, unidos en la diversidad. Estamos conscientes de que no hay planteamientos definidos ni absolutos y de que estamos en un proceso constante de construcción colectiva del país que queremos, valorando el contexto y las experiencias de los otros en su diferencia. Es por ello que los aquí presentes asumimos la necesidad de ampliar la discusión sobre el significado de la resistencia civil, la cultura de la no violencia, la paz y los valores democráticos, a fin de construir una sociedad más justa, respetuosa, plural e incluyente. Exigencias. 1. Que se otorguen tiempos oficiales en medios de comunicación, radio y televisión para el movimiento. 2. Yo ya tengo el pacto. Que el Estado genere un fondo económico para las víctimas proveniente de los bienes confiscados a la delincuencia organizada